Muy bajito. Ahí. Buenos días. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una muy buena semana. Hace 8 días estábamos a esta misma hora reunidos con nuestras iglesias hermanas. ¿Quiénes fueron hace 8 días a acompañarnos? Bueno, si se dieron cuenta, pues fue una actividad bien especial. Realmente yo nunca había estado en una de ellas. Hace 10 años que no se hacía una reunión de Iglesias Unidas, entonces creo que fue un buen tiempo, fue una buena enseñanza la que nos trajo Jaime Fleming hace 8 días hablándonos acerca de la unidad de la iglesia, que es lo que finalmente el Señor espera que seamos, ¿cierto? Iglesias unidas, hermanos unidos. Bueno, pues hoy el Señor me permite una vez más tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un gozo, es un gusto podernos encontrar otra vez aquí desde el púlpito. Y bueno, y dándole la gloria por su gracia y por su misericordia al podernos usar como sus instrumentos. ¿Cuántos de ustedes esta mañana que abrieron sus ojos dijeron con entusiasmo, hoy es domingo, tengo culto dominical, me voy para la iglesia, voy a alabar al Señor? No me contesten. O por el contrario, usted abrió los ojos de esta mañana y dijo, hoy es domingo, ¿cuánto daría por quedarme en mi casa hoy y no tener que ir a la iglesia? Que nos puede pasar, ¿no? O sea, como que muchas veces el venir a la congregación se nos ha vuelto como un compromiso más. Es como si fuera un compromiso social, el venir a la iglesia cada 8 días. Pero finalmente eso nos tiene que dejar ver a nosotros realmente cuál es nuestra relación con el Señor. Eso nos deja ver cuál es realmente el verdadero propósito de que nos estemos reuniendo aquí cada 8 días. Porque como lo escuchábamos hace poco, pues definitivamente el venir y el escuchar cada 8 días, pues eso genera de alguna manera que vengamos con un corazón dispuesto, que vengamos con la mente dispuesta, porque cada 8 días nos tanqueamos, nos tanqueamos. Y anoche decía Leonardo en el Ministerio de Parejas, que por cierto fue un gran tiempo, fueron muchas parejas. De verdad, gracias por ese espacio que nos permitió tener Leonardo y Andrea. Leo decía, nos tanqueamos el domingo y ya el miércoles como que si no tenemos nuestra comunión con el Señor, perdón, nuestra comunión con el Señor, la gasolina se va acabando, el viernes ya resultamos medio sueltos y el domingo volvemos otra vez a tanquearnos. Y esto realmente nos demanda el tener una comunión permanentemente con el Señor. Y si yo me levanté hoy con ánimo, con entusiasmo de venir a alabar al Señor, ¿cierto? A tener comunión con los hermanos, pues eso nos demanda un precio a nosotros como creyentes, ¿cierto? El disponernos hoy para escuchar su palabra. Y esa es la invitación que les hago yo en la mañana de hoy. Acompáñenme por favor a 2 de Tesalonicenses 2, 16, 17, que va a ser nuestro versículo base, y luego oraremos por este tiempo que el Señor nos regala. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 al 17, nos dice aquí, Pablo dice, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, nos los anime y fortalezca su corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Dice, los anime y fortalezca su corazón. ¿Cuántos de acá nos hemos sentido desanimados? Todos. Y permítame contarle un cuento que llegó a mis manos y estaba leyendo. Un cuento. Dice, la mejor arma del diablo se llama. Dice, alguna vez se anunció que el diablo iba a salir del negocio y que iba a vender todas sus herramientas a quien pagara su precio.
En la noche de venta todas fueron puestas atractivamente en un mostrador. ¡Qué mala cantidad! Había malicia, había odio, había envidia, celos, sensualidad y engaño, junto con todos los implementos de maldad extendidos ahí sobre la mesa. Cada uno marcado con su propio precio. Separado de los otros, aparecía una pequeña e inofensiva herramienta en forma de cuña, gastada y con un precio mucho más alto que los demás. Alguien le preguntó al diablo que qué era eso. Y la respuesta de él fue, ese es el desánimo. ¿Y por qué el precio tan alto? Porque es más útil que todos los demás. Y lo puedo usar y lo puedo usar cuando ningún otro funciona. Con ese puedo cuñar y abrir la conciencia de cualquiera cuando ninguna de las otras herramientas me funciona. Tan pronto puedo entrar, logro usar a esa persona de cualquier manera y como me plazca. Es una herramienta muy gastada, pues la puedo usar con todo el mundo y más porque pocas personas saben que me pertenece. No necesito añadir que el precio por el desánimo es tan alto y que nunca fue vendido. Sigue siendo suyo y hoy lo continúa usando. ¿Ha sido usted víctima de esa herramienta de Satanás? Es Satanás, nuestro mayor enemigo. Y quien tiene esta herramienta en su mano y la utiliza como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero es una herramienta supremamente poderosa que nos puede destruir de una manera que no nos imaginamos. Eso pues obviamente es un cuento, pero nos aclara un poco la enseñanza que queremos traer en esta mañana, y justamente ese es el tema que quiero que desarrollemos en la mañana de hoy. El entender un poco qué es el desánimo, por qué se desanima el creyente, cuáles son las consecuencias del desánimo, qué debemos hacer cuando nos sentimos desanimados y finalmente Cristo, nuestra esperanza. Entonces, espero por la gracia del Señor poder desarrollar estos 5 puntos en esta mañana, pero si usted tiene lápiz, tiene un cuaderno y si gusta de anotar, pues por favor hágalo. Entonces, cuando hablamos de qué es el desánimo, pues la prédica hoy se llamará Venciendo el desánimo. Venciendo el desánimo. Entonces, acompáñame a orar, pidiendo la guía del Espíritu del Señor en esta mañana para tratar este tema. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a tu presencia en esta mañana. Primero para darte gracias porque nos diste un nuevo día más de vida, Señor. Oramos reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, Señor, el dador de la vida, el creador del cielo, el creador de esta tierra, Señor. Darte gracias también porque además de ser tu creación, Señor, nos has llamado tus hijos cuando hemos creído, Señor, en la maravillosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Y en esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos y poner este tiempo en tus manos para pedirte que tu Santo Espíritu nos permita tener una visión clara de quién eres tú realmente, Señor. Necesitamos tener una visión clara de quién es ese Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, Padre. Perdónanos, Señor, cuando te hemos ofendido, cuando hemos pecado contra ti. Pero te damos gracias, Padre, porque al hablar del desánimo entendemos, Señor, que es una herramienta que Satanás utiliza justamente para separarnos de ti, Señor, para dejar de tener comunión contigo. De tal manera que te pedimos, Padre, que nos permitas entender esta mañana, Señor, cómo opera esto y cómo podemos contrarrestarlo, Señor, a través de nuestra relación contigo, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. De tal manera que pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos, Señor, que están esta mañana, Señor, aquí congregados, Señor, en esta iglesia local, para que nos hables a nuestros corazones, Señor, y podamos realmente entender que tú eres el Dios que todo lo puede. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces, cuando yo voy al diccionario y encuentro qué es la palabra desánimo, entendiendo que pues, resulta ser uno de los enemigos más peligrosos del creyente,
Pues a mí el diccionario me dice que es falta de ánimo, que es falta de entusiasmo, falta de ganas o de voluntad para hacer algo, ¿cierto? Y que como sinónimos tenemos el desaliento o tenemos el decaimiento, ¿cierto? Si lo ponemos en un plano espiritual, y ponga atención a esta definición que encontré que me parece que es supremamente acertada, dice, el desánimo es un verdugo que arrebata de su alma la esperanza, que saquea de su corazón la confianza y que lleva de su espíritu la fe. Ahí ataca las cosas que finalmente el cristiano o el creyente debe estar anclado. Si a usted le quitan la esperanza en Cristo, ¿con qué se queda? Entonces, el desánimo, que quien lo utiliza o lo domina es Satanás, quiere buscar eso en el creyente. Quitar de su alma la esperanza, saquear de su corazón la confianza y llevarse de nuestro espíritu la fe. En pocas palabras, recordemos que la batalla con Satanás, ¿dónde se da? En la mente. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente esto resulta ser un pensamiento que destruye la esperanza y sin esperanza, finalmente el cristiano, ¿cierto? Se rinde. Que finalmente donde Satanás nos quiere. Satanás quiere que eso sea lo que pase. Ver creyentes, ¿cierto? Derrotados, ¿cierto? Sin que estemos confiando en el Señor y que pues de alguna manera perdamos la comunión con el Señor. Esa finalmente es el único propósito. Cuando nos desanimamos, queremos orar, queremos leer la palabra, queremos llamar a mi hermano a decir, oiga, estoy en esta situación, ayúdeme. No, como dicen los jóvenes de hoy en día, estoy depre, no quiero nada, no me quiero levantar. ¿Sí les ha pasado que a veces como que uno se levanta y se levanta con una profunda tristeza que no sabe ni de dónde viene? A mí me pasa. Y con seguridad ustedes también. Como que está uno aburrido. Como que a veces como que no le hay uno sentido a la vida, aun siendo creyentes. ¿Cómo será con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Con aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Se terminan suicidando. Lamentablemente eso es lo que pasa con el desánimo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a la palabra del Señor, pues yo me doy cuenta que muchos de los grandes hombres de la palabra del Señor también fueron desanimados. ¿O no estuvo Moisés, Josué, el mismo Pablo, ¿cierto? Este hombre de la ballena, ¿cómo era que se llamaba? Jonás. O sea, si yo veo la palabra y dicen, no, esos eran unos duros, esos nunca se desanimaban. No, estos grandes hombres de la fe también se desanimaron. Lo que pasa es que en esa época seguramente la palabra depresión no existía. Por estos hombres también vivían deprimidos. ¿De acuerdo? El mismo Señor Jesucristo, antes de la crucifixión, evidentemente en su naturaleza humana, él le decía a sus discípulos que realmente se sentía triste hasta la muerte y tenía una agonía terrible. Imagínense, el mismo Señor Jesucristo sintió esa agonía. ¿Por qué no la vamos a sentir nosotros entonces que de carne y hueso somos? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estar alertas de qué está pasando cuando nos empezamos a sentir así. Entonces, segundo punto, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Será interesante escuchar noticias hoy en día? Yo opté por evitar las noticias. Ni por radio, ni por televisión. Yo a veces me entero por allá porque mi compañero, oiga, supo lo que pasó con... Pero ya ni ver noticias nos anima. ¿Por qué no nos anima ver noticias? Completamente alentadoras, ¿sí o no? No, la inseguridad, vemos la situación de nuestro país, un gobierno que de pronto no nos cuadra, el desempleo. Después de la pandemia fue terrible porque mucha gente fue diagnosticada con temas de, ¿cierto? Temas emocionales, con enfermedades mentales. Estaba leyendo la cifra en 2023, 1.500.000 personas fueron diagnosticadas con este tema. ¿De acuerdo? Y entonces ve uno la noticia, entonces la pelea esta con Israel, ¿cierto? Y con Palestina y que Rusia y dijo miércoles, ¿no? Las lunas están alineando, ¿sí o no? Aquí algo va a pasar.
Entonces realmente el ver las noticias, el ver nuestro entorno, así digamos que directamente no nos esté pegando, nos desanima. Dice, oiga, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? Pero ¿para dónde vamos? Pero si eso es lo de nuestro entorno, entonces, ¿qué será de nuestras propias luchas? ¿Qué será lo que nos está pasando directamente a nosotros? Piense usted por un momento qué es aquello que lo desanima o aquello que por un momento nos está dejando de que perdamos la vista de las cosas del cielo y nos estamos concentrando más en las cosas de esta tierra. Piense por un momento qué es lo que le está perdiendo la atención de su Señor y realmente se está concentrando en esto que le está pasando en este momento. Porque finalmente, de manera inconsciente, nos vamos apartando, nos vamos apartando. Entonces no volví a la iglesia, no volví a orar, no volví a leer la palabra del Señor, me aparté. Muchas veces por la misma situación que estamos viviendo nosotros en ese sentido. Entonces, finalmente no nos gusta tener días malos, no queremos tener días que nos debiliten. Y eso me hace acordar de la historia de un doctor que llamó a su paciente. Fulanito Pepito Pérez, lo llamo para darle una mala noticia y para darle una muy mala noticia. Entonces el tipo pasó saliva y dijo, pues doctor, pues dígame por lo menos la que es mala noticia. Ah, no, pues es que le quedan 24 horas de vida. Pero doctor, ¿qué puede ser peor que eso? Que debió haberlo llamado hace 3 días. Entonces, si a usted le dicen eso, ¿se anima o se desanima? Tenemos días malos y podemos tener días muy malos. Pero finalmente, ¿con quién queremos pasar esos días que de pronto pueden ser desoladores en nuestra vida? Primera de Pedro 5, 7 al 10 nos hace una advertencia. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5, del 7 al 10? Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y el versículo 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Que resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimientos que nosotros. El mismo desánimo que usted sufre, lo sufren todos. Anoche fue muy curioso porque de las 14 parejas que habíamos, decíamos en medio de una actividad que hacía Leonardo y Andrea, decíamos, oiga, pero yo pensé que eso solo pasaba en mi casa, que eso solo me pasaba en mi matrimonio. Y cuando nos dimos cuenta, oiga, no, allá también, y allá también, allá también. No, todos estamos desanimados. Lo que nos llama la palabra del Señor es a que nos animemos entre nosotros mismos, ¿cierto? Entendiendo que el Señor está con nosotros y que el Señor vuelve. Ese va a ser el último punto. Cuando hablamos de nuestra esperanza y por qué el creyente no debería, por qué mantenerse desanimado. El desánimo llega. Aquí el tema no es mantenernos desanimados, o más bien no desanimarnos. Aquí el tema es no saber cómo afrontar el desánimo realmente. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Dice el versículo 10, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Si usted no lee la palabra del Señor y lee pasajes como estos, hombre, ¿de dónde va a sacar su fortaleza? Si el mismo Dios le está diciendo que después, ¿cierto? Los restaurará, los hará fuertes, firmes, estables, pero las cosas por las que tenemos que pasar son por las que tenemos que pasar. Y ahorita ya les cuento un par de historias de personas y cómo trataron esa situación. El desánimo es cultivado en las mentes de los creyentes que no conocen suficientemente a su Señor y no confían en su palabra. Satanás nos conoce nuestra debilidad, conoce por dónde puede utilizar esa cuña de la que nos hablaba el cuento, ¿cierto? Cómo llegar a abrir el corazón de nosotros. El talón de Aquiles del creyente. Satanás nos conoce. Pero cuando realmente estamos fortalecidos en el Señor, porque es que eso se trata es de mi relación con el Señor, de que tanto conozco yo al Señor.
¿Sabía usted que el desánimo se puede convertir en un pecado, dado que dejamos de confiar en el Señor y queremos resolver nuestra propia situación a nuestra manera? Es a nuestra manera. Y dejamos de confiar en el Señor y resultamos pecando contra el Señor. Entonces, como la batalla está en la mente, ¿cómo utiliza Satanás esa poderosa arma? Entonces empieza a colocarle a usted pensamientos de soledad, pensamientos de abandono, pensamientos de tristeza, de confusión, ¿cierto? Entonces nos empezamos a hacer preguntas como, oiga, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy un hijo o una hija de Dios? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Oiga, nada me sale bien. ¿Será que Dios sí me ama realmente como dice su palabra? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite tanta injusticia en el mundo, ¿no? Que es la pregunta de todo el mundo. ¿Pero por qué si Dios es amor y el niño muriendo de hambre y la gente muriendo en las guerras? Nos hacemos a veces preguntas de personas que no conociéramos al Señor. ¿Mm? Aquí un tema es de conocer al Señor. Entonces pensemos realmente en qué nos está desanimando. O sea, aquí no quiero quedarme mucho tiempo en nuestros ayayáis, sino en aquel que es capaz de curar nuestras penas, nuestras heridas. Allá es donde quiero llegar. Tercer punto, consecuencias del desánimo. Consecuencias del desánimo. Entonces, aquellos que hemos comenzado la carrera de la fe, ¿cierto? Que hemos iniciado una vida en Cristo, pero de repente nos hemos visto desanimados, hemos visto que como que eso no es lo mío, como que eso no vale la pena, como que ya no quiero continuar y quiero abandonar la carrera, ¿cierto? Quiero abandonar la carrera. Entonces dejamos de crecer espiritualmente, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar al Señor, dejamos de edificar nuestras vidas en Cristo. Eso pasa, ¿cierto? Entonces, cuando yo me doy cuenta qué es lo que hace que esto ocurra, ¿cierto? Como consecuencia, uno de esos es el afán de esta vida. ¿Vivimos afanados o no? El afán de esta vida. Muchas veces nos vemos envueltos en los negocios de esta vida y la falta de descanso va produciendo en nosotros un desgaste que afecta a las diferentes áreas de nuestra vida. La falta de descanso, el corre-corre. A veces jocosamente mi esposa me dice que ese es su estado natural, el cansancio. ¿Sí? Y seguramente es el de todo. Yo quiero poder tener un día donde no tenga que levantarme a las carreras, donde no tenga que madrugar. Entonces, muchas veces nos vemos envueltos en esos negocios de la vida que lo único que hacen es agotarnos, ¿cierto? El afán hace que nuestra mente se desenfoque de lo que verdaderamente tiene importancia. Y eso hace que nuestra relación con Dios mengue. ¿Sí ven? Todo gira en torno a la relación con el Señor. Entonces, ¿cómo identificamos que tenemos desánimo en nuestra vida? Hay varias cosas. Puede ser la queja. Nos volvemos quejumbrosos a veces. El deseo de abandonar las cosas. Estrés. Desapego por la vida. Muchas veces la depresión. Pero yo quiero mirar dos ejemplitos acá. Y si quiere acompáñenme usted a Números para mirar qué pasaba con el pueblo de Israel, que es un buen ejemplo acá, donde a veces nos parecemos tanto a ellos por ser tan agradecidos. Números 21. Vamos a ver qué pasó acá. Creo que ya saben ustedes qué pasó ahí en ese episodio. Números 21 del 4 al 5. Dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom en el camino, el camino de Edom. En el camino que se impacientaron y comenzaron a hablar contra, imagínense, y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Y por eso él mandó el Señor contra ellos serpientes venenosas, etcétera, etcétera. Aquí lo que traigo es ese pedacito donde ellos estaban súper agradecidos que el Señor los haya liberado de Egipto. No, se estaban quejando. ¿Por qué? Porque dice que se impacientaron, se desalentaron, se desanimaron.
Dijeron, no, yo aquí no veo ningún Pereira. Y empezaron a murmurar, a quejarse contra el Señor. Entonces, muchas veces ese desánimo se ve en nuestra queja. Entonces, nos quejamos de nuestra iglesia local, nos quejamos de nuestro empleo, nos quejamos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Nada nos gusta. Entonces, revísese, porque es que aquí el problema no es de los demás, el problema es suyo. ¿Mm? Revise nuevamente su relación con el Señor, porque su relación con el Señor está buena, o sea, su relación vertical, su relación horizontal va a ser mejor con los demás. Entonces, uno, como consecuencia, la queja. Dos, el deseo de abandonar. Devuélvase unas hojitas atrás con el mismo grupo de personas a Números 14, del 1 al 4. Y dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Osados al decir eso, ¿cierto? ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas nos valdrá morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en motín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Ahí ellos querían abandonar la carrera. Querían abandonar lo que el Señor había hecho ya por ustedes. Querían tirar la toalla. ¿O es que no hemos querido tirar la toalla en ningún momento? Pero por supuesto. ¿Y sabe cuándo es que queremos tirar la toalla? Cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Es por eso. No me salió así, entonces no me gané la lotería. Entonces nos enfurecemos contra el Señor porque no ha hecho las cosas como nosotros queremos que pasen. Esto de querer abandonar, un par de semanas leíamos con mi esposa en una de las redes sociales un escrito que hacía una persona que conocimos hace muchos años en nuestra antigua iglesia local. Y realmente nos sorprendía y nos impactaba mucho porque esta mujer decía, hace 26 años abracé la fe cristiana, pero hoy ya no le veo ningún sentido. Hoy ya no estoy de acuerdo con las actuaciones que hace la iglesia. Hoy ya no quiero, pues en resumen, porque eran como 3 hojas, ya no quiero seguir más a ese Cristo. Ya no quiero seguir más a ese Jesús. Y yo decía, miércoles, tal fue, no sé si la decepción o el desánimo o qué no pasó en su vida que estaba esperando que pasara, que tome esta decisión. Y yo me preguntaba, ¿o será que nunca llegó a conocer realmente al que es su Señor y su Salvador? O sea, a mí me cuestionaba mucho. Con mi esposa decíamos, no puede ser. Y seguramente será el caso de muchos. Pero ¿cómo desertamos de fácil en la carrera que el Señor nos ha puesto por delante? Entonces seguramente, pues, esta persona diría, no, yo prefiero hacerlo mejor a mi manera. Pues los resultados se verán más adelante. ¿Mm? Porque finalmente lo que pasa en nuestra vida es que nos llenamos de frustración y desesperanza. Y el primer paso para alejarnos del Señor es justamente ese, el desánimo. Esa es la realidad. Como cuarto punto, entonces, ¿qué hacer frente al desánimo? Listo, ya tenemos una condición, sé que estoy desanimado, pero finalmente, si nos damos cuenta y con todo eso que hemos hablado, ¿el desánimo a qué nos invita? ¿A enfocarnos en el Señor? No, nos invita a enfocarnos en nuestro dolor, en nuestra tristeza. Allá meter el dedo en la llaga, así ve cómo soy yo, vil pecador, no merezco nada. ¿Mm? Nos obliga a enfocarnos en nuestras necesidades, o sea, en aquello que es temporal y momentáneo para nosotros. En eso nos enfoca el desánimo, como los caballitos, ¿no? Nos ponen aquí un par de parches y no vemos absolutamente para otro lado, sino en mi propia realidad momentánea de ese momento, porque es momentánea, ¿m? Para envolvernos en un estado improductivo, dañino y peligroso no solo para nosotros, sino para lo que nos rodean. Y es tremendo porque uno a veces cuando está desanimado o está mal, ¿con quién se desquita uno?
Pues llega uno a su casa y con la esposa y con los hijos y ¿pero qué te pasa? No, no sé. ¿Sí? Y es tenaz porque es que nos volvemos dañinos. Nos volvemos dañinos y eso no es lo que el Señor quiere. Pablo en Romanos 8:18, miren lo que escribe. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿y qué más que Pablo hablando de aflicciones? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, en nada son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, yo o sea, no le cabe en la cabeza cómo va a ser cuando estemos realmente en la presencia del Señor. Nada de lo que vivamos en esta tierra se va a comparar con lo que el Señor tiene preparado para cada uno de aquellos quienes hemos decidido seguir al Señor. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente al desánimo? Yo quiero que veamos aquí unos ejemplos y quiero traer a Pablo justamente a esto y si quiere acompáñeme a 2 Corintios 12, 2 Corintios 12 del 7 al 10. Pues esto es simplemente como un ejemplo de tantos de los que Pablo nos comenta a través de sus cartas y de sus situaciones, el pasar por cárceles, por golpizas, por este me parece interesante porque el Señor le da una respuesta completamente contundente. 2 Corintios 12. Y dice aquí Pablo, para evitar que me volviera presumido, que me volviera orgulloso, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Famoso aguijón en la carne que nos habla Reina Valera, ¿cierto? Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él que me dijo, leámoslo juntos, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Volvámoslo a leer. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo buscando en algunos comentarios bíblicos, algunos estudios, pues buscando qué es el famoso aguijón en la carne, esto de lo que sufría Pablo, que para él era seguramente difícil, pero realmente nunca, porque la palabra de Dios no lo dice, nunca se llega a saber exactamente qué es lo que tenía Pablo. Pues unos hablan que de alguna manera de pronto era una fatiga espiritual o que era alguna persecución que él tenía, o muchos sugieren que era una enfermedad física, o una enfermedad mental. Algunos dicen que era una lucha pues, de Pablo con algunos pensamientos pecaminosos. Había algo allí que de alguna manera lo atormentaba. Por eso tenía un propósito, que lo dice al comienzo. Finalmente era para no gloriarse, era como ese freno de mano que el Señor le puso a Pablo para que él no dijera, mire, el Señor ya me revaló lo uno, lo otro, yo soy el superapóstol 10, no, el Señor le puso un freno de mano. Y él pudo haberlo sanado perfectamente de lo que hubiera sido, pero nunca lo hizo para que Pablo no se gloriara de sí mismo, como buscamos hacer nosotros muchas veces. Buscamos nuestra propia gloria, buscamos ser exaltados nosotros y el Señor queda allá. Y Pablo la tenía clarita en ese sentido. Pablo la tenía clara. Pablo entendió que la gracia del Señor era suficiente en medio de su debilidad. ¿Qué hacer frente al desánimo? Bástate en mi gracia, nos dice el Señor. Bástate en mi gracia. Primera cosa. Veamos el caso de Elías. Vean el tratamiento que hace que hace el Señor con Elías allá en Primera de Reyes 19. Acompáñame a Primera de Reyes. En mi Biblia no tiene reyes. No, ya llegué, sí. Ay, gracias. No, pensé que ya yo iba a pedir garantía en la librería. Primera de Reyes 19.
del 1 al 9. O sea, Elías venía pasando por una situación complicada, ¿cierto? Y dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. ¿Usted cómo se pondría? Le dijeran un panfleto, oiga, mañana o muere o muere. Uy, Señor, gracias. No, o sea, me angustio, me desanimo, me da carracacá, como decía un amigo. Entonces, miren la situación en la que estaba Elías. Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Luego y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de, el tipo estaba, o sea, no, qué artera. O sea, el tipo estaba en la mala, estaba desanimado, estaba deprimido, hasta el punto de, oiga, no, yo prefiero quitarme la vida. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. ¿Y qué dice? Una vez, fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche. ¿Será que el Señor le dijo, pues Elías, vete para el psiquiatra, ve al psicólogo, tómate estas pepas y tal? No, ¿cuál fue el tratamiento que hizo Dios con Elías? Mano, descanse, duerma, coma. ¿Sí o no? Eso es lo que necesitamos a veces, con este agitado afán de la vida. Descanse. Tan añorados que son los festivos para nosotros los colombianos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me asombraba porque yo decía, venga, o sea, aquí el Señor no le dijo, no, y estrellas y... No. Bueno, más adelante es interesante porque Elías llega a una cueva y el Señor le dijo, está pendiente porque yo voy a pasar por ahí, ¿no? Entonces pasó un viento recio y no, ahí no está el Señor. Pasó un terremoto y luego fuego y al final el Señor aparece en un silbo apacible. Eso es lo que sigue ahí contando que si quieren leer la historia lo pueden hacer en su casa. Pero finalmente el Señor tiene esos tratos con nosotros. No esperemos nada del otro mundo con el Señor. Eso es. Entonces miren lo que pasó con Elías. ¿Mm? Otro caso que quiero traerles a colación es la historia de una persona que realmente me impactó mucho. ¿Y ustedes qué actitud tendrían si hoy los llama el médico que llamó a ese paciente? ¿Se acuerda? Y le dice, oiga, le quedan 4 semanas de vida. Es un caso real. ¿Usted qué pensaría si lo llaman y dicen, tienen de 4 a 6 semanas de vida? Uno no sabría qué hacer, ¿no? Realmente, este es el caso de una mujer que se llama Rachel Berkey. Mi esposa me compartió su testimonio a través de Aviva Nuestros Corazones, un ministerio maravilloso. Y me puse yo a escuchar ese testimonio, algunos se los compartí por ahí, pero realmente lo conmovió uno hasta las lágrimas. Porque esta es una mujer que a sus 32 años le diagnostican un cáncer de seno, hace su tratamiento. Ella dice que es una mujer que ha sido, bueno, digamos que salvada o rescatada pues por el cáncer, pero a sus 37 años la llaman y le dicen, su merced, le quedan de 6 a 8 meses, perdón, a 8 semanas de vida. ¿Por qué? Porque su cáncer ahora lo tiene en los huesos, lo tiene en el páncreas y ahora lo tiene en la cabeza.
¿Usted se imagina cómo puede estar esta mujer? Ya se murió hace 2 años. Esta mujer ya partió a la presencia del Señor, ya está disfrutando de la presencia del Señor. Pero usted se imagina en qué condición estaba esa mujer cuando recibe esa noticia con 2 niños pequeños y su esposo. Solo póngase en escena. Y quiero traer algunos apartes de lo que esta mujer dice en esa charla, porque también al final, cuando terminé de escucharla, me avergoncé delante del Señor, porque entendí que no, o sea, todavía yo no conozco al Señor o no tengo la visión clara del Señor que Él quiere que tengamos. Y esta mujer, miren lo que dice. Mm. Esa mujer cuenta en algunos de sus apartes de la charla, dice, cuando yo me levanto después de un sueño profundo y abro mis ojos y veo el día que es, la hora que es, y veo la condición en la que estoy, vuelvo a acordarme otra vez que estoy muriendo, me estoy muriendo. Y dice, 45 a 60 días pueden ser un tiempo muy largo para aquellos que están esperando la Navidad, o para aquellos que están esperando su cumpleaños, o aquellos que están esperando un paquete. Pero para mí, dice ella, es muy doloroso que sea tan poquito tiempo para poderme acostar con mis hijos y abrazarlos. Es tan poquito tiempo, a mí se me estremece porque se les suelta en el llanto. Dice, no, miércoles, una mujer que tiene cáncer. Y ya les digo qué más dice esta mujer. Decía, es tremendo el tan poco tiempo que me queda para compartir con mi esposo y con mis 2 hijos. Es tremendo. Y ella dice algo tenaz porque por lo general cuando uno está pasando por una situación complicada y dice ella, ahora yo era la enferma de cáncer, todo el mundo me identificaba como la enferma de cáncer. Y ella decía, es que a mí el cáncer no es lo que me define. A mí no me define ser esposa o me define ser mamá. A mí lo que me define es mi relación con mi Salvador. Miren la perspectiva en la que tiene esta mujer a su Señor. Dice, el Señor Jesús es quien finalmente, y se los digo como creyentes y para mí mismo también, el Señor Jesucristo es quien debe definir como creyente, ¿cierto? No la situación que tenemos nosotros, sino Él mismo es el que nos tiene que definir quiénes somos a pesar de la situación que estemos pasando. Entonces, esta mujer, digamos que su relato lo traza en 3 puntos y es conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos con base a nuestra condición, conocer el Evangelio y conocer nuestro propósito. Y se los voy a compartir para que la escuchen, para ponerlos a llorar un ratico. Entonces, solo quiero traer el primer punto, que es el de conocer al Señor, y miren la visión que este hombre, esta mujer tenía del Señor. Palabras textuales de ella dice, hay una tendencia natural entre nosotros en intentar hacer de Dios lo que pensamos que Él es o lo que pensamos que Él debería ser. Tremendo, ¿no? Si todo está bien en nuestro mundo, nuestra visión de Dios es la mejor, es indiscutible. Él es bueno, es amoroso, Él es justo, pero cuando las cosas empiezan a salir mal o no como nosotros esperamos, ahí es cuando nuestra verdadera visión de Dios es revelada, dice ella. Ahí está. Cuando estoy en el momento crítico, en la situación difícil, es cuando realmente voy a saber, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Ahí es, para saber de qué estamos hechos. Y ahí es cuando nuestra verdadera visión de Dios es revelada. Pensamos que Dios no es bueno, o es injusto, o no está en control, cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Ella evidentemente trae el tema de las guerras, los niños abusados o las mamás que mueren de cáncer dejando a sus hijos, a sus esposos. Dice, tratamos de acoplar a Dios en lo que queremos que Él sea, en lugar de buscarlo por quién es Él realmente. Queremos acoplarlo para que solucione nuestra situación. Lo de siempre. Lo buscamos para que Él nos dé, pero no nos acercamos a Él por quién es Él. ¿Mm?
Y ella también cuenta en su historia que se le acercó una de sus amigas y decía, ¿sabes qué? Yo no puedo creer en tu Dios. Yo no puedo creer en ese Dios que te está permitiendo pasar por esta situación y que vas a dejar a tus hijos y que vas a dejar a tu esposa. ¿Y saben qué le responde ella? El problema es que solo hay un Dios y no podemos hacer que Él sea como nosotros queramos que sea. Él es quien es Él. ¿Ven? Una mujer que tiene 4 semanas de vida. Haciendo aquí un paréntesis, ¿recuerdan cuando el Señor llamó a Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba cuidando el rebaño de su suegro, ¿no? Por allá en el monte Oreb vio que se estaba quemando una zarza y el tipo dijo, oiga, está como raro, ¿no? Voy a subir a mirar. Y cuando se acerca a la zarza, el Señor le dice, Moisés, quítate el calzado en lugar en el que estás es santo y demás, y empieza a entablar una conversación con él. Señor, y es cuando le bota la bomba, ¿no? Dice, oiga, he escuchado que el pueblo de Israel se está quejando, está pasando por mala situación, y quiero sacar a Israel de Egipto. Y Moisés, bien, Señor, chévere. No, pues que tú eres el elegido para eso. Y entonces es cuando Moisés empieza, no, pero yo por qué, yo no sé hablar, y empieza el tiro y afloje con el Señor, no a negociar con el Señor. Y finalmente Moisés le dice a Dios, pero bueno, pero cuando llegue yo al pueblo de Israel, ¿de parte de qué Dios les digo que vengo? ¿En representación de quién? Y ustedes se imaginan que Dios le hubiera dicho a Moisés, bueno, diles que yo seré el que ustedes quieran que yo sea. ¿Usted se imagina que esa hubiera sido la respuesta del Señor a Moisés? O que yo le dijera, Señor, ¿quién eres tú? Yo seré el Dios que tú quieres que yo sea. Uy, yupi. Ahí sí mejor que ganarme el baloto. Yo seré el Dios que tú quieres que yo sea. Eso fue lo que le respondió el Señor a Moisés. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Oh, yo soy el que soy. No hay otro. Dice, yo soy el que soy. A Él, a ese gran yo soy. Es al que debemos venir cuando tenemos momentos de angustia y de desánimo. ¿Mm? A Él es. ¿Mm? Sea cual sea su voluntad, sea cual sea. Yo sé que no nos gusta, ¿cierto? Pasar por situaciones difíciles, a nadie le gusta. A esta mujer tampoco. A esta mujer, ella tampoco quería estar en esa situación. Y ella cita a un autor, que es Job Lobson, en uno de sus libros, y dice, "Mm, cuando perdemos la visión correcta de Dios, todo lo demás sale de perspectiva. Esencialmente nuestra visión de Dios informa nuestra propia visión de todo lo demás. Es como un lente con el cual percibimos la realidad y moldeará nuestros pensamientos, la visión del mundo y nuestras actitudes. Entonces, si se dan cuenta que acá lo que quiso hacer esta mujer con sus pocos días de vida era tener o tratar de tener una visión clara de quién era ese Dios, de quién era su Salvador. Entonces, cuando intentamos hacer que Dios nos sirva, estamos pecando. Estamos agrediendo al Señor. ¿Mm? Porque Él no va a ser el Dios que nosotros queramos que Él sea. ¿Mm? ¿De acuerdo? Es tremendo. Entonces, ¿qué hacer frente al desánimo? ¿Cómo hacemos para eliminar ese desánimo? Entonces, aquí la palabra del Señor nos anima a hacer varias cosas. Salmo 37:4, ¿qué dice? El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y... Esa es la parte que nos gusta, ¿no? Queremos quedarnos con la parte B. Él concederá los deseos de tu corazón, pero no queremos hacer la parte A, ¿cierto? Donde estemos desanimados, lo que el Señor nos manda a través de su palabra es, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Mm? ¿Qué es deleitarse en el Señor? Hay varios conceptos de deleitarnos en el Señor. Deleitarse puede ser obtener sumo gozo,
tener gran satisfacción, tener una gran felicidad. Deleitarme en el Señor se trata de saber que en medio de mis circunstancias que no son tan favorables, ¿cierto? Aún mi atención, mi esperanza y mi confianza siguen puestas en el Señor. Siguen puestas en el Señor, en todo lo que Él tiene para mí y en su propósito para mi vida. Eso que leíamos ahorita es que nada se compara, ¿cierto? Con la gloria eterna que el Señor nos ha llamado. Él se convierte o debe convertirse en el deseo de mi corazón. Acuérdense lo que decía David: yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de tu presencia. Entonces, a veces cuando no tenemos esa perspectiva clara del Señor, pues nuestro deseo no es el Señor, porque nos fijamos en las otras cosas que están en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Ese deseo no es nuestro. Entonces, cuando venga el desánimo, el salmista, ¿qué es lo que nos dice? Pues, hombre, deleítate en el Señor. Miren lo que dice Isaías 61 del 10 al 11. Isaías 61 del 10 al 11. Dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en Él. Esa es una tarea que tenemos que hacer. Ese es un trabajo, eso no es gratis, eso no es de sentarme a que me ponga una túnica blanca y espero allá en un monte a que el Señor venga. No, eso requiere pagar un precio. Queremos ser cristianos sin pagar el precio. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. No queremos pagar el precio de tener un tiempo con el Señor, de leer la palabra, de orar. Y anoche lo veíamos en parejas, cuesta y cuesta harto. ¿Qué más podemos hacer? Lo que hizo Pablo, acogernos a la gracia del Señor, también es otro de los llamados que nos hace la palabra. Algo que más podemos hacer cuando estemos desanimados, ¿saben qué es? No olvidarnos que somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esta mujer, Rachel Barkley, pudo haber tomado otro camino. Pudo haberse metido en el camino de la queja, de la desesperanza, de ya no querer saber nada más, de encerrarse en su habitación y no dejar ni siquiera permitir que sus hijos la vieran. Pero esta mujer, hasta sus últimos días de vida, resultó siendo una excelente embajadora de Cristo. Porque cuando usted escuche el audio, se va a dar cuenta que casi que fue una prédica evangelística. O sea, es una cosa increíble. O sea, cómo evangelizó esa mujer en sus últimos días de vida en esta tierra. Es increíble. Seamos embajadores de Cristo. ¿Sabe qué más podemos hacer cuando estemos desanimados? Llevemos la palabra del Señor a otros. Se nos olvida. Mire, no hay mejor tanque de oxígeno que cuando usted le lleva la palabra del Señor a otros. Y a veces me pasa, yo se lo he dicho a mis hijos y a mi esposa, cuando uno llega del trabajo, cansado con todas las afugias del día, por ese día tuve la oportunidad en el almuerzo de compartirle a alguien. Dije, ese día valió la pena. Ese día valió la pena. Y como que eso que seguramente estaba haciendo un mal día, créame que le arregla el día. Predicar la palabra del Señor. Porque dicen, uy, no, mire ese cristianito allá, mire eso. Y créanme que así es como Satanás nos quiere ver. Pero no, somos embajadores de Cristo y tenemos una misión que cumplir como creyentes. ¿De acuerdo? Y bueno, y Pedro, pues evidentemente nos lo dice. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Sea cual sea la situación que estemos viviendo. Pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces, créanme que la historia de esta mujer realmente me conmovió mucho. O sea, realmente es completamente inspiradora. Me quedan 10 minuticos. Arranqué a las 11:15, a las 12:15 terminamos.
Entonces, cada hombre que venció el desánimo lo enfrentó con las promesas del Señor, ¿m? Confiado en su palabra y considerando a su máximo ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Vamos con el quinto punto, que finalmente es nuestro caballito de batalla, que es Cristo, nuestra esperanza eterna. ¿Mm? Entonces, aquí la pregunta que nosotros haríamos, entonces, oiga, ¿hasta cuándo entonces yo debo sufrir el desánimo o pasar por malos momentos o malas situaciones? ¿Hasta cuándo? Acompáñame a Santiago, por favor. Santiago 5, del 7 al 8. Y allí Santiago nos da una respuesta a esto. Santiago 5 del 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta mañana, hasta la semana entrante. ¿Y sabemos cuándo es eso? Hasta no sé cuándo. Sí, ahorita muchos, como lo hablábamos la otra vez, especulan, ¿no? Ahorita, como digo, todo el rompecabezas se está armando, ¿no? Y muchos dicen que puede ser en muy poco tiempo, en mucho tiempo, no sabemos. Pero aquí lo que nos dice Santiago es que tengamos paciencia hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren, y él lo compara con un agricultor y dice, mire cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y de primavera, las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Así ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Aquí Santiago en estos dos pasajes menciona 2 veces la venida del Señor, la venida del Señor. ¿Mm? Ese debería ser el máximo incentivo para los creyentes para resistir el desánimo, ¿no les parece? Y las aflicciones de esta vida. Jesucristo viene, Jesucristo vuelve. Ese debería ser nuestro incentivo. Sí, estoy pasando por la mala, tengo una situación de enfermedad complicada, tengo problemas en mi matrimonio, no tengo empleo, etcétera, lo que sea. Pero son pasajeros. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor y recuerdo esto, nos da nuevamente un aliento. Y finalmente, en línea estaban varios de los apóstoles, ¿cierto? Que escribieron cartas. Y también el mismo Pablo nos decía en Romanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Ahí en Romanos 13:12. No lo busquen. El escritor a los hebreos exhortó a sus lectores a no faltar a la iglesia. Y dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Con qué? Con estas cosas, porque dice, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sí ven? Animémonos con estas palabras. ¿Qué nos dijo Pedro en 1 de Pedro 4:7? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Juan allá en una de sus cartas dice, hijitos, ya es el último tiempo. Entonces esto es lo que nos tiene que animar. Cristo es lo que nos tiene que animar. ¿De acuerdo? Pero cuando no tenemos una visión clara de quién es Él, créanme que la perspectiva como seres humanos nos cambia, aun siendo creyentes, aun siendo creyentes. El escritor Campbell Morgan dijo algo muy bonito, y miren lo que dijo, el pensamiento de la venida de Cristo es la luz en el camino que hace que podamos soportar el presente. Voy a repetirlo, el pensamiento de la venida de Cristo es la luz en el camino que hace que podamos soportar nuestro presente. Yo nunca apoyo mi cabeza sobre la almohada sin pensar que tal vez en la mañana ya no estaré en la tierra. Nunca comienzo a trabajar en la mañana sin pensar que quizás Él vaya a interrumpir mi día de trabajo y comenzar con el suyo. Interesante, ¿no? Ojalá tuviéramos ese pensamiento siempre de, oiga, ¿qué tal me acueste hoy y mañana ya, ¡tin!, amanezca yo en la cama celestial allá, en el apartamento que el Señor nos tiene allá. ¿Eh? Eso es lo que debería animarnos. Pero entonces, hasta que eso ocurra, ¿cómo debemos vivir? Acuérdense alguna vez cuando hablábamos de viviendo como sabios y no como necios, porque los días son malos. Estamos viviendo días malos. Pero entonces, ¿cómo debemos vivir mientras eso ocurre? Pues el mismo Santiago nos lo está diciendo ahí.
porque dice, miren cómo espera la agricultura que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué pasaba con las lluvias tempranas? Las esperaba el agricultor con gran ansiedad. ¿Por qué? Porque con esas lluvias la tierrita se ablandaba, el hombre podía empezar a preparar la tierra para poder sembrar. Y la lluvia tardía, la que llegaba después, era la que nos ayudaba a que esa cosecha fuera exitosa. Pero la lluvia dependía del agricultor. No, eso era un dolor de cabeza para el hombre, porque más que el trabajo físico de ir a arar la tierra y de sembrar, era el tema psicológico. ¿Será que sí llueve? ¿Será que no llueve? Pero eso es lo que pasa en nuestras vidas. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no? Y esa es la paciencia de la cual nos habla Pablo. Esas son las diferentes situaciones que vive el agricultor. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el agricultor no siembra una sola vez. ¿O será que él siembra y ya le queda para todo el año? No, él siembra por ahí para 15 días, 20 días. ¿Y sabe qué le toca volver a hacer? Volver a empezar. Volver a empezar. Entonces, ese es el llamado que nos hace el Señor. Volvamos a empezar siempre un día nuevo con el Señor. Entonces, allí en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer con esta ilustración, así como los campesinos trabajan duro en las cosas que están bajo su control, ¿cierto? ¿Qué tenía el control el agricultor? ¿O será que la siembra se hace solita? No, él tenía que trabajar, ¿cierto? Garantizar que estuviera el terreno preparado, tener el abono, las herramientas, las semillas, etcétera, etcétera. Eso es lo que estaba bajo el control de ellos, ¿cierto? Ellos fertilizan, ellos quitan la maleza y preparan todo el terreno. El agricultor no se sienta de brazos cruzados esperando a tener una maravillosa cosecha, ¿o sí? Esperemos a que. No, tiene que trabajar y trabajar duro. De hecho, es tan triste y lamentable que ya en Colombia ya nadie le apuesta a la agricultura. Ya mucha la gente del campo se viene es para la ciudad, ya nadie quiere sembrar. Y justamente como parte de eso es el trabajo tan duro que les toca. Entonces, eso es lo que depende de ellos, pero en ciertas cosas, como lo decíamos ahorita, no depende de ellos. Así que mantengámonos firmes en el camino del Señor, hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, fertilicemos nuestra vida espiritual con disciplina. Eso es lo que depende de nosotros, ¿cierto? Plantemos en nuestro corazón ¿qué? La semilla de la palabra del Señor. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Mantengamos una correcta visión del Señor y una esperanza firme. Eso depende de nosotros, como los agricultores que pacientemente esperamos que el Señor obre y haga, hasta la venida del Señor Jesucristo. Último versículo, último pasaje, ya para cerrar. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Con esto los dejo. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros ¿qué? Podamos consolar a todos los que sufren. Esa es una tarea. Pero es que aquí el Señor nos está diciendo que es un Padre de misericordia, es un Padre que no nos ha olvidado. Yo no sé cuál será ahorita su situación, qué es lo que le está motivando ahorita a desanimarse. No sé, el Señor sí lo conoce. Lo único que sabemos es que tenemos un Padre bueno, un Dios que es poderoso, un Dios que nos ha prometido que su Hijo vuelve, y que esa debería ser nuestra esperanza mientras estamos aquí en esta tierra. No es fácil la vida, pero con el Señor es mucho más llevadera. Que el Señor los bendiga. Acompáñame a orar, por favor. Padre, Padre bueno, Padre de misericordias, el Padre de las luces, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es lo único que permite
que tengamos una visión clara de quién eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido hacer de ti el Dios que nosotros queremos que seas. Señor, perdónanos porque eso es falta de confianza, falta de fe, Señor. Pecamos contra ti en ese sentido. Cuando pensamos, Señor, que tú debes hacer lo que nosotros pensamos que deberías hacer, Señor. Por el contrario, queremos simplemente reconocer, Señor, nuestra incapacidad, reconocer que necesitamos de tu gracia, así como le dijiste a Pablo, Señor. Ayúdanos a que tu gracia nos baste para todas las situaciones que estemos viviendo, Señor. Por el contrario, ayúdanos más bien a ser embajadores de Cristo, Señor. Ayúdanos más bien a llevar tu palabra a otros. Ayúdanos más bien a mostrar a otros en medio de nuestras circunstancias, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios que todo lo puede, un Dios que en medio de nuestras angustias y circunstancias, Señor, podemos vencer. Gracias, Padre, por este buen tiempo, Señor, en que nos recuerdas en que algún día Cristo volverá, que estaremos contigo en los lugares celestiales, Señor. Que esto sea lo que realmente nos mantenga firmes durante el tiempo que nos permitas estar en esta tierra, Señor. Oramos agradecidos, Señor, por este tiempo, Señor, en que nos has permitido compartir contigo, Señor, tener comunión con nuestros hermanos, Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Queremos alabarte, bendecirte, Señor, y darte toda la gloria, la honra y el poder a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, ya que entonen esta canción que se llama